Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Aleluya, si eso es para el Rey, dáselo con fuerza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, eres digno, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, te adoramos, aleluya. Reconocemos tu señorío en esta casa, aleluya. Alfa y Omega, principio y fin, aleluya. Oh, gloria sea dada a ti, Señor. Oh, thank you, mighty God. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Sabemos, Padre eterno, que tú te estás moviendo con libertad. Te pedimos, Espíritu Santo, que esa buena obra que tú has comenzado en nosotros la termines hasta el día de Jesucristo. Oramos para que esta palabra viva penetre los corazones, transforme las mentes y restaure las vidas. Traiga salvación, Padre, y vida eterna a aquellos que la necesitan. Gracias porque tu palabra declara que tú harás cosas más grandes y mejores de las que pedimos y entendemos. Así que, Padre, con esa fe te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios mientras usted se sienta. Aleluya. Es bueno estar en la casa de Dios. It's good to be in the house of the Lord. Quiero darle un cordial saludo a Dumas Achagua. Dumas, no sé, pero aquí está, Dios me lo bendiga. I want to give a cordial hello to Dumas. Él nos acogió allá en la Viña del Señor en Colombia y fue una bendición grande. Here's the Viña del Señor in Colombia, and it was a great blessing. Quiero que sepa, mi hermano, que te tengo un gran aprecio. Es una persona muy especial para I have nosotros. a great appreciation for you. He's a very special person for us. Sus padres han estado con nosotros ministrando la palabra acá también y nos gozamos, ¿verdad? Que hoy Él ha escogido estar con nosotros. His parents have been here with us, ministering the word as well, so we're joyful that he's here with us today. Y a todos los demás que nos acompañan les decimos bienvenidos. And the rest of you who are here with us, we also welcome you. Es una alegría saber que usted ha escogido adorar con Dios, a nosotros, a Dios en este lugar. It's a great joy that you've chosen to celebrate and worship God with us today. Hoy quiero hablarle bajo el tema: Today I want to talk under the topic, no temas, do not fear. Jesús tiene toda autoridad. Jesus has all authority. Sabe que a menudo hay muchos cristianos que viven con temor. You know, oftentimes there are many Christians that live with fear. Y la mayoría de las veces el temor está muy ligado a la ignorancia. And the majority of times that fear is linked to ignorance. Cuando digo ignorancia, When I say ignorance, me refiero a ignorar conocimiento de la verdad de Dios. I refer to ignoring truths of the Word of God. Por lo tanto, cuando queremos vivir en victoria, But when we want to live in victory, cuando queremos vencer todo temor en nuestra vida, when we want to overcome all fear in our lives, es necesario conocer lo que Jesucristo ganó por nosotros. it is necessary to understand what Jesus won for us. Les confieso que yo creía que iba a predicar algo diferente, I confess, I believed that I was going to preach something different. pero el mensaje del domingo pasado seguía palpitando en mi corazón. But the message from last Sunday continued to beat in my heart. Porque creo que la iglesia necesita conocer Because I believe that the church needs to know el poder de la resurrección. the power of the El resurrection. hecho de que Jesucristo se levantó de entre los muertos The fact that Jesus was resurrected from the y dead, que hoy está sentado a la diestra del Padre con poder, and today is seated at the right hand of the Father with power, tiene unas ramificaciones grandísimas para la iglesia de Cristo. has great ramifications for the church of Christ. Por eso quiero hablarle de que hay que caminar con valentía, That's why we have to walk with boldness, sabiendo que Jesús tiene control de todas las cosas. knowing that Jesus has control over all things. Todos conocemos a alguien que tiene autoridad. We all know someone who has authority. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos mientras están sobre su cuidado. Parents have authority over the children while they are in their care. El Congreso de los Estados Unidos tiene autoridad para pasar nuevas leyes. The Congress of the United States has authority to pass laws. El presidente de los Estados Unidos tiene autoridad sobre las Fuerzas Armadas. The President of the United States has authority over the armed forces. La policía tiene autoridad para enforzar las leyes de seguridad y tránsito. The police have the authority to enforce safety and traffic laws. Pero a veces usan también de gracia. But also they abuse it.
Yo recuerdo una ocasión cuando mi esposa I remember on one occasion when my wife iba a alta velocidad. was speeding very quickly. Ella no sabe que yo voy a decir esto hoy. She doesn't know that I was going to say this. Esto no fue en los Estados Unidos, This was not in the U.S. esto fue en Puerto Rico. This was in Puerto Rico. Iba a alta velocidad. She was going above the speed limit. Ahora, ¿sabe por qué ella iba a alta velocidad? You know why she was going above the speed limit? Porque me iba a ver a mí. Because she was coming to see me. Ella dice mentira. She says that's a lie. Pero recuerdo la ocasión cuando la detuvieron. But I remember one time when they stopped her, Y la verdad que no fue porque me iba a ver a mí. the truth was it wasn't because she was going to see De me. hecho, pensando ahora yo, Actually, now thinking about it, ¿a quién iría a ver? who was she going to see? Fue antes de mis tiempos. It was before my time. Es antes del pastor y después del pastor. It's before pastor and after pastor. Ahora recuerdo una ocasión Now, I remember on one occasion que un policía la detuvo. that a police officer stopped Y ella her. me contaba que cuando el policía la detuvo, And she told me that when the police officer stopped her, porque iba a alta velocidad, because she was speeding, le preguntó, ¿tú no eres la hija del pastor Ferdinand? they asked her, "Aren't you the daughter of the pastor Ferdinand?" Y ella le dijo, sí, soy yo. And she said, "Yes, it's me." Entonces le perdonó y no le dio un ticket, una multa. And then he forgave her and didn't give her a ticket. Pero él tenía toda la autoridad para darle una multa. But he had all the authority to give her a ticket. Eso se llama gracia. That's called grace. Entonces ese policía tenía toda autoridad. So that police officer had all authority. También es muy probable que tu jefe tiene toda autoridad sobre ti en tu It's trabajo. also very probable that your boss has all authority over you at your job. Los principales y los maestros de escuela también tienen autoridad sobre los estudiantes. The principals and teachers at your school also have authority over the students. Entonces es muy cierto que hay diferentes niveles de autoridad. So it's very true that there are different levels of authority. Ahora, todas estas cosas que yo le he mencionado However, all of these things that I've mentioned tienen autoridad. have authority. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una autoridad limitada. However, every single one of them has a limited authority. De hecho, hemos escuchado en las noticias Actually, we've heard in the news cuando a un senador de los Estados Unidos when the senator of the United States lo detiene un policía is detained by a police porque officer está manejando bajo la influencia del alcohol. because he's driving under the influence of alcohol. El senador tiene la autoridad para escribir leyes, The senator has the authority to write laws, pero cuando está manejando su carro, but when they're driving their car, el policía tiene más autoridad que él. that police officer has more authority Porque esa than him, autoridad ha sido delegada al policía. because that authority has been delegated to the police officer. Entonces, cada una de estas personas que yo le he mencionado So every single one of these people I've mentioned tiene una autoridad limitada. has a limited authority. Sin embargo, la palabra habla de uno que tiene toda autoridad. However, the word speaks of someone who has all authority. De hecho, la palabra declara que Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Actually, the word declares that Jesus Christ has authority all in heaven and on earth. Y cuando miramos la verdad con respecto a Jesús, And we look at the reality of the aspect of Jesus. entonces la inseguridad, la duda, las enfermedades, The insecurity, doubt, diseases, la guerra, la escasez, la muerte, el abuso de poder, wars, shortages, death, and the abuse of power, eso que ha causado temor y depresión a muchas personas, all those things that have caused depression and anxiety and fear in so many people, comienza a desaparecer it begins to disappear cuando entendemos que Jesús tiene toda autoridad. when we understand that Jesus has all authority. Y por eso es importante que veamos exactamente lo que Jesús dijo con respecto a sí mismo. And that's why it's important to see what Jesus said in respect to himself. Estas palabras que Jesús dijo, las dijo antes de ascender al cielo. These words that Jesus said, he said it before he ascended into heaven. Pero no fue solamente para el grupo de los discípulos o apóstoles que estaban en aquel lugar, But it wasn't just for the disciple groups or the apostles that were there in that place, sino para cada persona que pone su fe en Jesucristo. but every person who puts their faith in Jesus. En Mateo 28, versículo 17 al 18 dice: In Matthew 28, verses 17 and 18, it says this. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. When they saw Jesus, they worshipped him, but some doubted. Y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Then Jesus came near to them and said, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. I have been given all authority in heaven and on earth. Y ahorita vamos a hablar algo un poquito más con respecto a la autoridad que Jesús tenía antes de venir a la tierra. And later we're going to speak a little bit about the authority that Jesus had before descending to the earth. Pero ahora Jesús está diciendo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. But here Jesus is saying, I've been given all authority in heaven and on earth.
Yo quiero que ustedes vean este diagrama que yo preparé para ustedes. I want you to see this diagram that I prepared for you guys. Porque este diagrama les va a mostrar lo que es autoridad. Because this diagram is going to show you what authority is. Cuando hablamos que Jesús tiene toda autoridad, When we speak that Jesus has all authority, estamos hablando que Jesús tiene autoridad para enseñar. we say that Jesus has authority to teach. Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Jesus has authority over sickness. Tiene autoridad en el cielo y en la tierra. He has authority in heaven and on earth. Tiene autoridad sobre la naturaleza. He has authority over nature. Tiene autoridad sobre espíritus, Authority over spirits. sobre todos los reinos. Over all the kingdoms. Tiene autoridad para juzgar. He has authority to judge. Tiene autoridad para perdonar. Authority to forgive. Y tiene autoridad sobre toda la humanidad. And he has authority over all humanity. Jesús no es como el policía, Jesus is not like a police ni officer, tampoco como el senador. nor like the senator. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesus has all authority in heaven and on earth. Y si Jesús es tu Señor And if Jesus is your Lord y tú eres su siervo, and you are his servant, entonces tú puedes andar tranquilo. then you can be calm. Porque tú sabes que Jesús tiene toda autoridad. Because you know that Jesus has all authority. Jesús puede revocar lo que otra persona dice. Jesus can revoke what others say Porque Él tiene toda autoridad. because he has all authority. Él es el Dios que nadie puede detener su mano. He's the God that no one can stop his Y hand. por eso como creyentes no podemos andar temerosos. And that's why as believers we cannot run by Porque fear. cuando entendemos la posición que tenemos en Cristo, Because when we understand the position that we have in Christ, dijimos que Cristo está sentado a la diestra del Padre con poder. we said that Jesus is seated at the right hand of the Father with power. La semana pasada dijimos que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Last week we said that Jesus was the head and we are the body. Y si la cabeza está sentado a la diestra del Padre, And if the head is seated at the right hand of the Father, ¿dónde está sentado su cuerpo? where is his body seated at? Yo nunca he visto a un Cristo decapitado. I've never seen a decapitated Christ. Aunque estamos hablando en el aspecto espiritual, Although we are speaking in a spiritual aspect, es realmente una posición que Dios nos ha dado a nosotros. that is truly a position that he has given us. Lo que significa que la cabeza le da orden al cuerpo. What that means is that the head gives authority to the body. Y cuando la cabeza da orden, el cuerpo solamente ejecuta la orden de la cabeza. And when the head gives an order, the body simply obeys that order that the head Y gave. eso muestra con exactitud la autoridad que Dios tiene en diferentes áreas. And that shows exactly what the authority that that person has Por in eso los certain versículos areas. que le siguen de Mateo 28, And that's why the verses that continue in Matthew 28, versículos 19 y 20, verses 19 and 20, dice por tanto. it says, therefore. Cuando dice por tanto, When it says therefore, eso está ligado a lo anterior. it's linked to what was said before. Debido a que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, As a result of Jesus having all authority in heaven and on earth, debido a que el Padre le ha dado a Jesucristo toda autoridad, as a result, as the Father giving Jesus all authority, por tanto, as a result. teniendo ese conocimiento, Therefore, having that understanding, conociendo esa gran verdad, understanding and knowing that truth, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, therefore go and make disciples of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado a ustedes. and teaching them to obey everything I have commanded you. Después Jesús añade y les aseguro And then Jesus adds, and surely que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. I am with you always to the very end of Hermano, the age. la importancia de lo que Jesús está diciendo es magnífico. Yes, the importance of what Jesus is saying is magnificent. No solamente está diciendo que Él tiene toda autoridad, He's not only saying he has all authority, sino que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. but he's going to be with us till the end of days. O sea que todo creyente que tiene a Jesús como su Señor So every believer that has Jesus as his Savior, puede andar sin temor. they can walk without No fear. importa en qué generación nace esa persona, It doesn't matter what generation they are born. no importa en qué generación entrega su vida a Jesucristo, It doesn't matter which generation they give their life to Christ. puede saber con toda certeza They can know with all certainty de que Jesucristo no solamente tiene toda autoridad, that Jesus Christ not only has all authority, sino que siempre estará con él o con ella. but will always be with him or her. Ahora, si Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, So if Jesus has all authority in heaven and on earth, entonces ¿cómo debemos vivir nosotros aquí en la tierra? then how should we live here on earth? Ahora, no olviden que Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad. Now don't forget, Jesus said, it was given to me all authority. ¿Quién le dio toda la autoridad a Jesús? Who gave all the authority to Jesus? La respuesta sencilla es el Padre, The simple answer is the Father, el Dios Padre. God the Father. Vea conmigo Juan 3:35.
Listen with me in John chapter 3, verse 35. Jesús dijo, el Padre ama al Hijo Jesus said, the Father loves the Son y todas las cosas ha entregado en su mano. and has placed everything in his hands. En Juan 13, 3 y 4 dice, In John 13, 3 through 4, it says, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio Jesus knew that the Father had put all things under his power y que había salido de Dios y a él volvía. and that he had come from God and was returning to God. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. So he got up from the meal, took off of his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Sabemos que esa es la historia cuando Jesús en su última semana lava los pies a los apóstoles. And we know that this is a story in which Jesus in his last week washes the feet of his disciples. Ahora, a veces enfocamos muchísimo el versículo 4, Now sometimes we emphasize verse 4 a lot, que Jesús se puso la toalla y le lavó los pies a los apóstoles. that Jesus put the towel around his waist and washed the feet Pero of no his podemos disciples. olvidar lo que dice el versículo 3. But we cannot forget what verse 3 says. Sabía Jesús Jesus knew que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. that the Father had put all things under his power. ¿Hay algo que esté excluido de todas las cosas? Is there anything excluded from all things? Por supuesto que no. Of course not. Entonces Jesús tiene dominio sobre todas las cosas. So Jesus has dominion over all things. Mire, hermano, eso debe ser una razón para que tú te regocijes en la presencia de Brothers, that Dios. should be a Para que reason tú to be celebres a joyful, Jesucristo. for you to celebrate Para que tú Jesus, celebres el señorío for de you to Jesús. celebrate the lordship Para que of tú Jesus, celebres que tú eres siervo del Todopoderoso. that you celebrate that you're a servant of the all-powerful. El Padre le dio toda autoridad a Jesucristo. The Father gave all authority to Jesus. De hecho, el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, Actually, the Apostle Paul in the letter to Ephesians, capítulo 1, versículo 20-21, chapter 1, verses 20 and 21, lo presenta de esta manera. he presents it this way. Cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos When he raised Christ from the dead y lo sentó a la derecha en las regiones and celestiales, seated him at his right hand in the heavenly realms, mire la posición de autoridad que el Padre le dio a Jesucristo. listen to the position of authority that the Father gives Jesus. Lo sentó a su derecha en lugares celestiales. It says he's seated him at the right hand in the heavenly realms. Después describe el versículo 21 cómo lo hizo. And then in verse 21, it describes how he did it. Dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. It says, far above all rule and authority, power and dominion. No fue que lo sentó un poquito más arriba. It's not that he just put him a little bit higher than the rest. La palabra dice claramente, muy por encima. The word declares far above, Haciendo claro la autoridad que Jesús tiene sobre todo principado, sobre todo reinado en la tierra. making it clear the authority that Jesus has over every principality and every kingdom. Muy por encima de todo gobierno y autoridad. Far above every rule and authority. Muy por encima de todo poder y dominio. Far above every power and dominion. Y muy por encima de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero, en el siglo venidero. And far above every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. No importa qué profeta se levante. It doesn't matter what prophet rises. No importa qué líder religioso se levante. It doesn't matter what religious leader No rises. importa quién proclame ser lo que quiera. It doesn't matter who proclaims to declare who they are. Nadie va a ser más grande y más poderoso que Jesucristo nuestro Señor. No one is Aleluya. going to be higher or more powerful than Jesus Christ our Lord. Amen. Ahora, lo primero que yo me pregunté Now, the first thing that I asked myself cuando yo escuché las palabras de Jesús, when I heard the words of Jesus, se me ha dado toda autoridad. it has been given to me all authority. Yo me pregunté, pero Jesús no tenía ya toda autoridad. I asked myself, didn't Jesus already have all authority? ¿Cómo es que se le dio autoridad? How is it that it was given unto him? ¿No es cierto que Jesucristo es Dios? Isn't it true that Jesus Christ is God? ¿No es cierto que Jesús es la segunda persona de la Trinidad? Isn't it true that Jesus is the second person of the Trinity? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que el Dios le dio toda autoridad a So Jesucristo? why does it say in the Bible that Jesus was given all authority? Primero déjeme decir esto. Let me first say this. Jesús es Dios Jesus is God, y siempre ha sido Dios. and he's always been God. Y es co-creador con el Padre. And he's co-creator with the Father. Cuando Jesús dice, se me ha dado toda autoridad, When Jesus said, it has been given to me all authority, Jesús no recibió ninguna autoridad que él ya no tuviera desde la eternidad. Jesus didn't receive any authority that he wasn't already granted from eternity. Entonces, ¿por qué la Biblia dice
So why does the Bible say que el Padre le dio a Jesús toda autoridad? that the Father gave Jesus all authority? Lo que tenemos que entender es que Jesús tomó naturaleza de hombre. What we have to understand is that Jesus was given the nature of a man. Tienes que entender que en la encarnación pasó algo incomparable. What we have to understand is that in the incarnation, something incomparable happened. El verbo, o sea, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, The Word, in this case Jesus, the second person of the Trinity, fue vestido de humanidad. was clothed in Él humanity. tomó una naturaleza humana. He took the nature of a human being. Y ahora, And now, ese Dios hombre, that God man, aquel que es 100% Dios, that one who is 100% God, y tomó una naturaleza 100% de hombre, it took the nature of 100% man, alcanzó algo grande para la humanidad. reached something great for humanity. Quiero que veamos este diagrama que usted ve en sus I want pantallas. you to see this diagram that you see on your screens. Porque cuando Jesús está diciendo, se me ha dado toda autoridad, Because when Jesus is saying, it is given unto me all authority, Jesús está hablando específicamente desde el momento en que Él encarnó y tomó una naturaleza de hombre. Jesus is speaking about the moment he incarnated and took the nature of a man. Si usted estudia la Biblia, If you read the Bible, usted no encuentra en ningún sitio el nombre Jesucristo you don't see anywhere in the Bible the name Jesus hasta el momento de la encarnación. until the moment of incarnation. Porque el nombre de Jesucristo, Because the name of Jesus, en su estado de divinidad, in his divine state, como la segunda persona de la Trinidad, as the second person of the Trinity, su nombre era el Verbo. his name was the Word. Entonces Jesús tenía toda autoridad So Jesus had all authority cuando coexistía coigualmente con el Dios Padre y con el Espíritu Santo. when he coexisted co-equally with God the Father. Entonces ya Jesús tenía toda autoridad. So Jesus already had all authority. Pero ahora, por primera vez en la historia del mundo, But now, for the first time in the history of the world, y por única vez en la historia del mundo, and for the only time in the history of the world, Dios se hace hombre. God became Y man. cuando digo se hace hombre, And when I say he became man, la manera más correcta para decirla the most correct way of saying es that que Jesús toma una naturaleza humana. is that God takes the form of a man. Porque no fue que dejó de ser Dios, It's not that he stopped being sino God, que siendo Dios, but that being se God, humilló a sí mismo he humbled y himself tomó forma de and hombre, took the form of a man, forma de siervo. form of a servant. Por eso dice la palabra, hablamos de la humillación de Jesucristo. That's why in the word it talks about the humility of Jesus. Entonces cuando Jesús dice, se me ha dado toda autoridad, And that's why it's saying that Jesus said that it was given to him all authority. si miramos la autoridad de manera lineal, If we look at the authority in a linear way, tendríamos que decir antes de la encarnación we have to say before incarnation y después de la encarnación. and after incarnation. Antes de la encarnación, Before incarnation, Jesús siempre había tenido toda autoridad Jesus always had all authority como el Verbo, as the Word, la segunda persona de la Trinidad. the second person of the En el Trinity. momento de la encarnación, In the moment of incarnation, Jesús viene como el siervo del Padre. Jesus comes as a servant of the Father. En su naturaleza humana, In his human nature, pues dice que se rebajó a sí mismo. that's why he lowered himself. El Padre nunca ha tomado naturaleza humana. The Father has never taken the form of El a man. Espíritu Santo nunca ha tomado naturaleza humana. The Holy Spirit has never taken the form of a man. Solo Jesucristo hizo eso. Only Jesus Christ did that. Por lo tanto, cuando Jesús viene a la tierra, As a result, when Jesus comes to earth, da su vida en la cruz del he Calvario gives his life on cross y es levantado de entre los muertos, and he's risen from the dead. Jesús no vuelve en forma de espíritu al Padre, Jesus does not return in the form of a spirit to the sino Father, que ahora vuelve como el Dios hombre. but now he returns as God, man. Antes de encarnar, Jesús era simplemente Dios en un espíritu. Before incarnation, Jesus was simply God in a spirit. Y ahora cuando Jesús encarna And now when Jesus is y incarnate muere, and al dies, tercer día el Padre lo levanta de entre los on the muertos. third day, the Father raises him up from the dead. Y cuando asciende al cielo, And when he ascends to heaven, ya no asciende simplemente como el Verbo, he not only ascends as the Word, la segunda persona de la Trinidad. the second person of the Trinity, Ahora asciende como el Dios hombre. now he ascends as God, the Y ese Father. Dios hombre, Jesucristo le dijo, As God man, and Jesus said, el Padre le dijo, the Father told him, le he dado toda autoridad. I have given him all authority. Porque antes no existía el Dios hombre. Because before, God man did not exist.
¿Me están entendiendo? Are you understanding? Esto es muy importante entenderlo. This is very important to Porque understand. vamos a saber lo que el Padre hace con Jesús Because we're going to understand what the Father does with Jesus y lo que Jesús hace con nosotros. and what Jesus does with us. En Juan 1, versículo 1 al 3, In John chapter 1, verses 1 through 3, Juan describe la autoridad que Jesús tenía antes de encarnar. John describes the authority Jesus had before being incarnated. Él dijo, en el principio ya existía el verbo. It said, in the beginning was the Word, Y el verbo estaba con Dios. and the Word was with God, Y el verbo era Dios. and the Word was God. Él estaba con Dios en el principio. He was with God in the beginning. Por medio de él, Through Him, por medio del verbo, through the por Word, medio de Jesús, through Jesus, todas las cosas fueron creadas. all things were made. Y sin él nada de lo creado llegó a existir. And without Him, nothing was made that has been made. Juan está hablando de toda la autoridad que Jesús tenía como el verbo. John is talking about all the authority God had with the Word. Declara abiertamente la divinidad de Jesucristo It declares openly the divinity of y Jesus. declara que Jesucristo es el creador del universo. And declares that Jesus is the creator of the universe. Ahora, en ese mismo capítulo, In that same chapter, en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, in the verse 14 of John chapter 1, Juan dice estas palabras. John says these words. Y el verbo, And the Word, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, referring to the second person of the y Trinity, el verbo se hizo hombre and the Word became flesh y habitó entre nosotros. and made His dwelling among us. Ahí está hablando claramente Juan There, John is clearly saying de antes de la encarnación, that before incarnation, la autoridad que Jesús tenía, the authority Jesus y ahora had, habla del momento en que Jesús toma una naturaleza humana. and now he's talking about the way Jesus took a human form. Dice, y hemos contemplado su gloria, And we have contemplated His glory, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, the glory that belongs to the only Son, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. Entonces la Biblia establece claramente So the Word establishes clearly que Jesús fue, that Jesus was siempre ha sido and always has y been siempre será and always will be Dios. God. Por lo tanto, Jesús tenía siempre la autoridad However, Jesus always had authority y siempre tendrá toda autoridad. and always will have authority. La distinción que vemos aquí es el asunto de la encarnación. The distinction we see here is the thing about the incarnation. Ahora vemos que comienza una nueva etapa. Now we see that there's a new phase beginning. El Dios Emmanuel, Dios con nosotros, God Emmanuel, God with us. toma forma, naturaleza de hombre. He takes the nature of a man. Por eso que Jesucristo vino a vencer a Satanás. That's why Jesus Christ came to overcome Satan. Porque el primer hombre que era Adán, Because the first man, who was Adam, a través de quien obtuvimos la muerte eterna, through which we obtained eternal death, tenía que venir otro hombre. another man had to come. Y en este caso era Dios hecho hombre, In this case, it was God made man para poder vencer a Satanás to be able to overcome Satan y ganar la vida eterna que perdimos a través de Adán y Eva. and win eternal life that we lost because of Adam and Eve. Eso es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. And that is what Jesus Christ has done for us. Entonces, si el Hijo de Dios siempre tuvo autoridad total en el cielo y en la tierra, So if the Son of God always had total authority in heaven and on earth, cuando Él se hizo hombre, when He became man, murió en la cruz died on the cross por el perdón de nuestros pecados, for our sins, y cuando muere asciende al cielo como el Dios hombre. and when He dies, He ascends into heaven as God man. Entonces tenemos que preguntarnos esto: So we have to ask ourselves this: ¿cuánta autoridad está incluida en toda autoridad? how much authority is included in all authority? Toda autoridad. All authority. Entonces, lo que voy a hacer de manera muy rápida So what I'm going to do in a very quick way, es mostrarle por lo menos 7 áreas. I'm going to bring at least 7 areas. De hecho, yo podría pasar casi seguro un año completo Actually, I could pass surely about a year hablando de la autoridad que Jesucristo tiene. discussing about the authority that Jesus has. ¿Cuántos están listos para comenzar el año? How many are ready to start the year?
Pero por cuestión de tiempo, But as a result of time, vamos a mirar solamente 7 puntos. we're only going to look at 7 points. Eso va a abrir su entendimiento para saber la autoridad que usted tiene en Cristo. This is going to open your mind and to understand the authority you have in Jesus. Lo primero es que Jesús tiene autoridad para enseñar. The first is that Jesus had authority to teach. Marcos 1:22 al 23 dice, Mark 1:21-22 says, y entrando en la sinagoga enseñaba, and he entered the synagogue and taught, y se admiraban de su doctrina, and they were astonished at his doctrine, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. for he taught them as one having authority and not as the scribes. Entonces cuando Jesús está enseñando, So when Jesus is teaching, la gente es conmovida, the people are moved. impactada. They're impacted. Nunca antes habían visto a alguien enseñar de esa manera. They never before seen someone speak in such a Y way. ellos lo describen, dice que él enseña como quien tiene autoridad, And it says that he teaches as one who has authority porque él tenía autoridad. because he had authority. Mira, cuando tú tienes autoridad Look, when you have authority y hablas con autoridad, and you speak with la authority, gente sabe que tienes autoridad. people know you have authority. Pero cuando no tienes autoridad, But when you don't have authority, haces como dice la palabra, como los escribas. you do what the word says as the scribes. Hablaban, They spoke, pero no había autoridad en ellos. but there was no authority in them. Porque la autoridad en muchas ocasiones Because authority on many occasions es delegada. is delegated. Por eso Jesús dice, Dios me ha dado toda autoridad, That's why Jesus says, God has given me all authority, por tanto vayan therefore go y hagan discípulos. and make disciples. Porque la autoridad que tenemos nosotros Because the authority that we have no es nuestra autoridad, is not our es la authority. autoridad que tenemos en Cristo. It's the authority we have in Christ. Y como Él tiene toda autoridad, And how he has all authority, tú tienes toda autoridad. you have all authority. Porque Él es tu Señor. Because he's your Y Lord. cualquier cosa que pidieras al Padre, Él lo haría. And is anything you ask the Father, he will do. Si lo pides en el nombre de quien tiene toda autoridad. If you ask for it in the name of the one who has all authority. Y por eso como cristianos tenemos que conocer la verdad. And that's why as Christians we have to know the truth. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. The word says, you shall know the truth and the truth shall set A you veces free. no caminamos en libertad Sometimes we don't walk in freedom porque ignoramos ciertas verdades. because we ignore certain truths. La Biblia es clara, Jesús enseñó con autoridad. The word is clear, Jesus taught with authority. Cuando yo leí eso, When I read that, dije, ¿por qué enseñó con autoridad? I said, why do I teach with authority? La respuesta es esta. The response is this. Jesús tenía autoridad para enseñar Jesus had authority to teach porque Él es la verdad. because he is the truth. En Juan 14:6 Jesús dijo estas palabras. In John 14:6, Jesus said these words. Él no dijo yo conozco, He didn't say, I know. Él dijo yo soy. He said, I am. Él dijo yo soy el camino, I said, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida. I am the life. Él no dijo yo soy uno de los caminos. He didn't say, I am one of the ways. Por eso el diablo ha engañado a muchísimas personas. That is why the devil has completely changed the minds of so many people. Hay mucha gente engañadas Many people are deceived porque creen que todas las religiones llevan a Dios. because they believe that all religions point to God. El dicho popular que dice todos los caminos conducen a Roma The common popular phrase that said, all paths lead to Rome. es una mentira que nació en el mismo infierno. It's a lie that it was born in very hell. Existe solamente un camino que conduce al Dios Padre. There's only one way that brings and leads to Y the es Father. Jesucristo nuestro And Señor. it's Jesus Christ, Es our aquel que Lord. tiene todo nombre sobre todo It's the one who nombre. has the name above all names. El único mediador entre Dios y los hombres. The only mediator between God and man. ¿Y sabes por qué puede ser el único mediador entre Dios y los And you hombres? know why he can be the only mediator between God and man? Es el único sumo sacerdote perfecto entre Dios y los hombres. He's only the great counselor between God and man. Porque es Dios y es hombre. Because it's God and man. Nadie más llena las cualificaciones que llena nuestro Señor Jesucristo. No one fulfills the qualifications that our Lord Jesus Christ does. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Look, brothers, I'm going to tell you something. Yo vivo en paz. I live in peace. Yo vivo gozoso. I live with joy. Porque yo sé que Dios nos ha revelado su verdad. Because I know that God has revealed Hay His truth. muchos buscando la verdad. There are many people Pero amado looking for hermano, truth. tú y yo tenemos la verdad. But brothers and sisters, you and I Por eso have the Jesús truth. dijo, vayan, That's why He said, go. no calles. Don't be quiet. Comparte la verdad. Share the truth. Porque hay muchos que viven en mentiras. Because there are many people who live in Hay lies. muchos que viven There esclavizados. are many people who live in slavery. Y necesitan
necesitan escuchar la verdad que tú y yo tenemos. And they need to hear the truth that you and I have. Hermano, no puedes callar. Brothers, you cannot be quiet. Tienes que hablar en tu casa, You have to speak in your home, en tu trabajo, in your work, en el supermercado, in your supermarket, cuando vayas por el camino, when you go on your cuando way, regreses por el camino, when you come back cuando on that estás way, en Facebook, when you're on Facebook, cuando estás en Instagram. when you're on Instagram. Exaltar el nombre de Jesucristo. Exalt the name of Jesus Christ. Jesús tiene autoridad porque Él es la verdad. Jesus had authority to teach because he is the truth. Por eso Él decía, muchos dicen, Because many say, oíste que fue dicho, you heard that it was said, pero yo os digo. but I tell you. Él tomaba algunos conceptos judíos He took some Jewish concepts que habían sido mal interpretados that were misinterpreted y revelaban la verdad escondida. and revealed the hidden truth. Jesucristo es la verdad. Jesus Christ is the truth. Segundo, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza porque Él es el creador. It says the second one is Jesus has authority over nature because he is the creator. En Juan 1:3 escribió Juan, In John 1:3, John writes, por medio de Él through him todas las cosas fueron creadas. all things were made. Y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Without him nothing was made that has been made. La palabra es clara. The word is clear. La razón por la cual Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, The reason why Jesus has authority over nature porque Él es el creador de la naturaleza. is because he's the creator of nature. De hecho, el ejemplo claro y clásico que nosotros conocemos la mayoría Actually, the clear example that the majority of us have está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 26. is in the book of Matthew chapter 8 verse 26 and 27. Está Jesús con los discípulos en la barca Jesus is with the disciples in nature y se levantó boat. una gran tormenta. and a great storm arises. Y Jesús, como tiene toda autoridad And Jesus, since he has all y sabía authority que nada le iba a pasar, and he knew that nothing was going to se happen, fue a algún lugar en la barca he goes to a certain place in the boat y estaba roncando como un oso. and he was snoring like a bear. Estaba tranquilo allí durmiendo. He was relaxed, sleeping. Y los discípulos se desesperan And the disciples become y van y go despiertan a crazy. Jesucristo. And they go and wake up Jesus. Jesús, por favor, despierta que perecemos. Jesus, please wake up because we'll die. Y Jesús le dice estas palabras en And Jesus says these words to Mateo them. 8:26. Matthew 8:26. Hombres de poca fe. You men of little faith. En otras palabras, Jesús dice, ¿no saben que yo tengo toda autoridad? In other words, he's saying, don't you see that I have all authority? ¿No saben que ustedes están conmigo? Don't you know that you are with me? If you're hanging out with me, Si estás conmigo, nada te va a pasar. nothing's going to happen. Amen. Dale un fuerte aplauso al Señor por esa verdad. Hombre de poca fe le contestó, Men of little faith, ¿por qué tienen tanto miedo? why are you so afraid? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Then he got up and rebuked the winds and waves, Y todo quedó completamente tranquilo. and it was completely calm. Jesús tiene autoridad sobre la creación. Jesus has authority over creation. Cuando Él habla, Él puede calmar la tormenta más grande. When he speaks, he can calm the greatest storm. Versículo 27 dice, Verse 27 los says, discípulos no salían de su asombro y decían, the men were amazed and asked, ¿qué clase de hombre es este what kind of man is this? que hasta los vientos y las olas le obedecen? Even the winds and the waves obey him. Tú ves, esto no era ningún hombre ordinario. You see, this wasn't no ordinary man. Este era el Dios encarnado. This was God Aquel que incarnate. tenía toda The autoridad one en who el had cielo all y en la authority tierra. in heaven and on earth. Amen. Aleluya. Tercero, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas simplemente con el poder de sus palabras. Jesus, the third point is Jesus holds all things with simply his word. Hebreos 1 versículo 3 dice, Hebrews 1 verse 3 says, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, the Son is the radiance of God's glory la fiel imagen de lo que Él es. and the exact representation of his being. Y escuche esto. And listen to this. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. And who sustains all things by his powerful word. Él no tiene ni que mover un dedo. He doesn't even need to move a finger. Él sostiene todas las cosas He sustains all things con la poderosa palabra de Él. by his powerful word. Por eso cuando aquel centurión le dijo, ¿sabe? Envía la palabra. That's why when that centurion said, just send the No word. vaya sobre mi casa, Don't even Jesús. come to my house, Envía la Jesus. palabra. Just send the word. E instantáneamente
aquel siervo del centurión sanó. Instantaneously, that servant of the centurion was healed. Porque Jesús sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Because Jesus holds all things with his powerful word. Eso significa That means, que Jesús sostiene todos los planetas en sus it órbitas. means that Jesus sustains all the planets in their orbits. Jesús sostiene las miles de galaxias, Jesus sustains the thousands of galaxies, las millones de estrellas the millions of stars en sus lugares. in their place. Los cometas que viajan por el espacio, The comets that go through space, Jesús también tiene control sobre ellos. Jesus also has control over them. Él sostiene todas las cosas. He sustains all things. Si eso es cierto, If that is true, esta es la pregunta que yo quiero que usted se haga. this is the question I want you to ask yourself. Si Jesús sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, If Jesus sustains all things with his powerful word, ¿no podrá sostenerte a ti? can he not sustain you? ¿No podrá sostenerte en el momento de dificultad en Can tu he vida? not sustain you in moments of difficulty in your life? ¿En el momento de adversidad? In the moments of adversity? ¿En el momento de escasez? In moments of ¿En scarcity? el momento de In enfermedad? moments of sickness? ¿En el momento de duda? In moments of doubt? Él sostiene todas las He cosas sustains all things con su palabra poderosa. with his powerful word. Si eso es cierto, If that's true, entonces ¿por qué vives en ansiedad? then why do you live in anxiety? ¿Por qué vives afanado? Why do you live scared? ¿Por qué piensas que tú tienes que hacerlo todo por ti mismo? Why do you think that you have to do everything on your own? Tenemos que aprender a confiar más en Dios. We have to learn to trust more in God. Por eso Jesucristo dijo estas palabras That's why Jesus Christ said these words en Mateo 6, versículos 31 y 32. in Matthew 6, 31 and 32. Así que no se preocupen diciendo. It says, so do not worry, saying, Jesús le está diciendo, hay mucha gente preocupada. Jesus said there's a lot of people who are worried. Hay mucha gente llena de ansiedad. There are many people full of anxiety, Aún por las cosas básicas de la vida. even over the basic things of life. Jesús dice, así que no se preocupen diciendo, Jesus said, don't worry, saying, ¿qué comeremos? what shall we eat? ¿O qué beberemos? Or what shall we ¿Con drink? qué nos vestiremos? Or what shall we wear? Los paganos andan tras todas estas cosas, For the pagans run after all these pero el things. Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. And your heavenly Father knows that you need them. Por eso dice luego, buscad primeramente That's why it says later, first seek el reino de Dios y su justicia. the kingdom of God and its Y justice. todas estas demás cosas que acabo de mencionar, And all of these things that I've just mentioned, Jesús dijo, os serán añadidas. it will be added. Ayer mi hijo y yo estábamos teniendo una conversación. Yesterday, my son and I were having a conversation. Me dijo, papi, ¿cómo tú has logrado cubrir todos estos gastos? Dad, how have you been able to cover all these expenses? Y yo le dije, el proveedor está haciendo provisión. I said, the provider's making provision. Una boda es cara. A wedding is expensive. I'm sorry. Perdón. Tenés que sacar esa espinita, ¿no? Mentira. I had to take out that thorn. Mira, hermano, algo Dios me ha enseñado. Listen, God has taught me something. Que cuando nosotros nos rendimos a Él That when we surrender to Him y conocemos quién es Él, and we know and understand who He le is, honramos con nuestros diezmos y nuestras finanzas, and we honor Him with our finances and Él va a tithes, suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas y He's going gloria. to supply all our needs conformed into His riches and glory. Dáselo fuerte al Señor, aleluya. It is strong for the Lord. Por eso, hermano, escúcheme claro. That's why, brothers, listen clearly. 4 años atrás, 4 years ago, cuando íbamos a comprar esta propiedad, when we were going to buy this property, yo sabía que no teníamos el dinero. I knew that we didn't have the money. Yo sabía que no podíamos pagarla con nuestras propias fuerzas, I knew that we couldn't pay with our own strength, pero yo sabía que iba a proveer. but I knew who was going to provide. Mira, hermano, y Dios lo ha hecho. And listen, brothers, God has Dios ha done sido it. fiel. God has been Y faithful. va a seguir siendo And He's going to fiel. continue being Porque faithful. Dios es un Dios veraz. Because God is a true Y God. porque Jesucristo tiene toda autoridad. And because Christ has all authority. Él es el dueño del oro y de la plata. He's the owner of gold and silver. Por favor, relájate. Please relax. Enjoy life. Gózate la vida. No es que seas vago. Don't be lazy. Trabaja. Work. Haz lo que debes hacer Do what you must do. y deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer. And let God do what you cannot do. ¿Te va a aplaudir? ¿Tú te vas a aplaudir por eso? You should applaud for that. ¿Saben? Porque a menudo Because oftentimes nos gusta así Dios a provisión. we like God, yes, make provision. Y estamos en la cama tirados allí como And we're there on the bed con una vara y como,
luz, with a fan, Dios hará provisión. God will make provision. Dios le hace provisión al que trabaja, God makes provision for those who al que es work, responsable. those who are responsible. Dice la palabra que no trabaja, que no coma. The word says that the one who doesn't eat, doesn't work, doesn't eat. Así que si alguien viene a pedirte comida y es un vago, So if someone comes to ask you for food and they're lazy, déjalo con hambre. let them be hungry. Hello, Jesús lo dijo. Hey, Jesus said it. Ahora, no es el que quiere trabajar y no consigue trabajo. Now, it's not the one who wants to work and doesn't find a A job. ese tenemos que ayudarlo. That's the person we need to Si vemos help. a alguien que tiene necesidad But if we see someone with y necessity tenemos con qué ayudarle, and we have with what to help them no le with, digamos, oraré por ti, don't say, we'll pray for you. que Dios haga provisión, That God make provision cuando tú puedes hacer when provisión. you can make provision. Entonces, el que está necesitado genuinamente, So the one who's genuinely in need, a ese debemos ayudar. that's the person we should Y a help. ese Dios dice que le va a hacer provisión. And that's the person who God says they will bring Esa es provision. la promesa de Dios. That is a promise of God. Número 4. Number 4, Jesús tiene autoridad y gobierna sobre Satanás y sus demonios. Jesus has authority and rules over Satan and his demons. Marcos 1:27. Mark 1:27. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, The people were all so amazed that they asked each other, ¿qué es esto? what is this? ¿Una enseñanza nueva? A new teaching? Pues lo hace con autoridad. For he does it with authority. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. He even gives orders to impure spirits and they obey him. Mira, esto no era ni una competencia tan cerca. Look, this was not even a close competition. Recuerda que la Biblia dice esto en Génesis, Remember that the word says this in Genesis, que la serpiente le herirá ¿dónde? that the serpent will harm him where? ¿Dónde? Hello, it's all the way down here. It's all the way down. Está allá abajo. It's all the way below. Sin embargo, la Biblia dice However, the word says que Jesucristo le aplastará la cabeza that Jesus a will Satanás. crush his head. O sea, there's no competition. So no hay Competencia. competencia. Gracias. This is who you have serving, being your Lord. Esto quien tú tienes siendo tu Señor. Hay que entender esta verdad. We have to have this truth. Por eso en Colosenses Pablo dijo en el capítulo 2 versículo 15 That's why in Colossians chapter 2 verse 15 Paul writes, que habiendo despojado a los principados y a las potestades, having disarmed principalities and powers, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. he made a public spectacle of them, triumphing over them on the cross. No hay que tenerle miedo a los demonios. We don't have to be fearful of demons. Hay que someterse a Dios, We have to submit to God, resistir al diablo resist the devil, y el diablo va a huir. and the devil will flee. El problema es que estamos entreteniendo a los demonios. The problem is we're entertaining demons. No, sométete a Dios primero. No, first submit to God. Resiste al enemigo. Resist the In other enemy. words, don't even mess with them. En otra palabra, ni lo entretienes. No te molestes tratando de lidiando con los demonios. Don't bother trying to deal with the demons. Sométete a Dios, Submit to God, resiste al diablo resist the devil, y de vosotros huirá. and from us he will flee. Lo que está diciendo realmente la palabra What's truly saying the es word que ya Dios se encargó de ellos. is that God already took care of Ellos it. podrán hacer ruido como un león, Is that they can make noises like a lion, pero no tienen dientes. but they don't have teeth. ¿Tú no has visto un perrito que te muele y no tiene dientes? Have you ever seen a dog who bites you but doesn't have teeth? Así es Satanás y los demonios. That is how Satan and his demons are. Ahora, eso es cierto Now that's true cuando Jesucristo es tu Señor. when Jesus Christ is your Lord. Porque Satanás sí tiene poder, Because Satan does have power, pero Jesucristo tiene todo poder. but Jesus Christ has all power. Y tú y yo somos siervos de And Jesucristo. you and I are servants of Jesus. Por lo tanto, nuestro rey, nuestro maestro va a cuidar de nosotros. Therefore, our king, our teacher will take care of De us. hecho, la palabra dice que el maligno ni nos va a tocar. It actually says that the evil things will not even touch No us. tiene autoridad a menos que le sea dada por Dios. It does not have authority unless it's given by Cuando, God. cuando Satanás quería atormentar a Job, When Satan wanted to torment Job, se tuvo que poner en fila he had to become in line para pedirle permiso a Dios para traer enfermedad sobre Job. to ask God for permission to bring sickness over Job. Dios tiene todo control y toda autoridad. God has all
control and all authority. No solamente tiene autoridad sobre Satanás y los demonios, Not only does he have authority over Satan and his demons, sino que también tiene autoridad sobre toda enfermedad. Jesus also has authority over all disease. Marcos 1:32 dice, Mark 1:32 la says, gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. the people brought to Jesus all the sick and demon El possessed. versículo 34 dice, And verse 34 y says, Jesús sanó a muchos que padecían de diversas and enfermedades. Jesus healed many who had various Y diseases. también expulsó a muchos demonios. And he also drove out many demons. Vemos que Jesús tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad. We see that Jesus has power over and authority over all disease. Y número 6, Jesús tiene autoridad sobre todos los reinos. And number 6, Jesus has authority over all realms. Apocalipsis 17:14, Revelation 17:14, hablando ya del fin de los tiempos. already speaking of the end of time. Dice, le harán la guerra al Cordero. It says they will wage war against the Lamb. Jesucristo es el Cordero que fue inmolado. Jesus is the Lamb that was slain. Dice, le harán la guerra al Cordero, They will wage war against the Lamb, pero el Cordero los vencerá. but the Lamb will triumph over them. Escuche por qué. Listen why. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Because he is Lord of lords and King of kings. Oh, Él tiene toda He autoridad has all authority en el tiempo presente in the present y time por todos los siglos. and for all Y centuries. cuando las naciones se unan para hacer guerra en contra de And when the Jesucristo, nations are united to make a war against Jesus, dice que Él los va a it says vencer. that he will overcome and defeat Pero them. escucha lo que dice luego. But listen to what it says after that. Y los que están con Él And those who are with him son sus llamados, are called sus the escogidos chosen ones y sus fieles. and those faithful Por lo followers. tanto, si Jesús va a vencer, Therefore, if Jesus is going to overcome, porque es el Rey de reyes y Señor de because señores, he is the King of kings and Lord of lords, entonces los que estamos con Jesús then those who are with Jesus también seremos vencedores. will also be more than Por eso la conquerors. palabra dice que somos más que vencedores. That's why the word Aleluya. says that we are more than Por conquerors medio de aquel que nos amó. through him who loves us. Iglesia, camina, aleluya, con fe. Church, walk with faith. Entiende que tú le sirves al Dios Todopoderoso. Understand that you serve an all-powerful God. Hay que andar bajo la unción del Espíritu We have to walk under the unction of the y bajo Spirit la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, and under the Jesucristo. authority of the name above all names, Jesus. Y por último, con esto voy a terminar. And last, and I want to finish with this. Número 7, Jesús tiene autoridad para perdonar tus pecados Number 7, Jesus has authority to forgive your sins y darte vida eterna. and give you eternal life. En Hechos 26, versículo 18 dice, In Acts chapter 26, verse 17 and 18, it esto cuando says, Dios le da el llamado al apóstol Pablo and this is when Jesus gives the call to the Apostle Paul. y le hace ese llamado y también es el llamado tuyo y mío. And it's his call, but also your call and mine. Dice, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz It says to open their eyes and turn them from darkness to light, y del poder de Satanás a Dios, and from the power of Satan to God, a fin de que por la fe en mí and so that they may receive by faith in me reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. En otras palabras, Jesucristo tiene poder para perdonar tus pecados. In other words, Jesus has power to forgive your Y sins. cuando dice darte herencia entre los santificados, And when it means to give you an inheritance among the saints, está hablando de la bendición que tenemos aquellos que somos hijos del Padre it talks about the blessing that we have from being sons and daughters of Christ a través de la fe en Jesucristo. through faith in Jesus Christ. Recuerda cuando trajeron aquellos 4 paralíticos. Remember when they brought those 4 paralytics, Perdón, esos 4 hombres a aquel paralítico. those 4 men, that one paralytic man, Hicieron un hueco sobre la casa donde estaba Jesús. they made a hole of the house where Jesus was at. Hicieron descender a este paralítico frente a Jesucristo. And they made this paralyzed man descend before Jesus. Y cuando Jesús lo vio, And when Jesus saw him, Jesús le dijo, Jesus said, tus pecados te son perdonados. your sins are forgiven. Ellos se asombraron They were completely astonished. porque ellos esperaban que Jesús le dijera levántate y anda. They expected him to say, get up and leave. Dice que en su mente comenzaron a decir, eso es un blasfemo. In their mind, it said, this is a blasphemer. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Who can forgive sins if not only God? Y Jesús, para mostrar su divinidad And Jesus, to show his divinity y para mostrar que tenía poder para perdonar pecados, and to show that he had power to forgive sins, le hizo una pregunta. he asked them a question. Él dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? He said, what is easier, for your sins to be forgiven ¿O decirle levántate y anda? or to tell him,
get up and walk. Ellos guardaron silencio. They stayed quiet. Y Jesús le dijo, para que ustedes sepan que tengo autoridad para perdonar pecados. And Jesus said, for you to understand and know that I have authority to forgive sins. Le habló al paralítico y le dijo, He spoke to the paralytic man and said, levántate, get up, toma tu lecho y anda. take your mat and walk. Y la palabra declara que inmediatamente se levantó And the word declares that he immediately y got up comenzó a caminar. and he began to walk. Porque Jesucristo tiene poder Because Jesus para Christ perdonar has tus authority to pecados. forgive your sins. Aleluya. Porque Jesús es Dios. Because Jesus is God. Juan dice estas palabras en la primera de Juan capítulo 5. John says these words in 1 John chapter 5. Y este es el testimonio. And this is the testimony Que Dios nos ha dado vida eterna that God has given us eternal life. y esta vida está en su Hijo. And this life is in his Son. El que tiene al Hijo He who has the Son tiene la vida. has life. El que no tiene al Hijo, He who does not have the Son, el que no tiene al Hijo de the Dios, Son of God, no tiene vida. does not have life. Entonces, si tú quieres vida eterna, So if you want eternal life, tú necesitas al Hijo. you need the Son. ¿Cómo es que tenemos al Hijo? How do we have the Son? Es confesándolo con la boca. Is by confessing with our mouth, Confesándolo que Él es nuestro Señor y Salvador confessing that He is our Lord and Savior, y creyendo en nuestro corazón and believing in our heart que después de 3 días de muerto, that after 3 days of death, el Padre levantó de entre los muertos Father rose Him up from the grave, y hoy vive. and now He lives. Voy a hacer 2 llamados. I'm Número going to 1. make 2 callings. Number 1, Primero, entendiendo esto, first understanding this, que de todas las cosas que yo he dicho, that of all the things I've said, la más importante para ti the most important one for you es la última. is the last one. Porque si no empiezas por ahí, Because if you don't start there, nunca vas a poder disfrutar de las otras bendiciones que Dios tiene para ti. you will never be able to enjoy the other blessings that God has Primero for you. tienes que arrepentirte de tus pecados, First, you have to repent of your sins, reconocer que necesitas un Salvador, recognize that you need a Savior, confesar a Jesús con tu boca confess Jesus with your mouth, para que tus pecados sean perdonados. so that your sins may be forgiven. Así que estemos puestos de pies. So let's stand to our feet. Y quiero que tú reconozcas algo importante. And I want you to recognize something important. La palabra declara que hoy es el día de salvación. The word declares that today is the day of salvation. No mañana, Not tomorrow, hoy. today. Mientras tengas aliento de vida, While you still have breath of life, tienes oportunidad. you have opportunity. Entonces yo quiero que tú inclines tu rostro donde estás. So I want you to bow your head right there where you are. Y mientras yo hago esta oración, And while I make this prayer, yo te pido que tú reflexiones en tu condición I ask that you reflect on your condition y te preguntes si necesitas el perdón de tus pecados. and ask if you need forgiveness of your sins. Padre, aquí en tu presencia, Father, here before your presence, te doy gracias por tu palabra I give you viva. thanks for your living word. Esta palabra que lumbrera nuestro camino. This word that is a light unto our path. Esta palabra que es tu verdad, This word that is your truth, la que nos muestra cómo llegar al Padre, that shows us how to get to the cómo Father, recibir el perdón de pecados, how to receive the forgiveness of cómo sins, obtener vida how eterna. to obtain eternal life. Espíritu Santo, Holy Spirit, si tú no edificas la casa, if you don't edify the church, en vano trabajan los que la edifican. in vain those who work for Así it. que te pido que tú traigas convicción al corazón, Father, so I ask that you bring conviction to the hearts, que tú reveles la condición de aquellos que te necesitan, that you reveal the condition of those who need you, pero también les reveles la solución a su condición. but you also reveal the solution to their Jesús condition. no vino para condenar al pecador, Jesus didn't come to condemn the sinner, sino para pagar el precio por el pecado, but to pay the price for sin, para salvar al pecador. to save the sinner. Abre los ojos. Open the Que eyes, toda venda, Padre mío, caiga de los ojos. that every band will be uncovered from the eyes, Y que la luz de Cristo alumbre el entendimiento. and that the light of heaven may open up their eyes. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Quisiera saber si hay alguien que nos visita I want to know if there's someone who visits o alguien que us, nos está escuchando por esta transmisión en vivo, or someone who's listening to this live que transmission quiere recibir el perdón de sus that pecados. wants to receive the forgiveness of Quiere their aceptar a sins, Jesús como Señor y that Salvador. wants to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Si ese eres tú, If that is you, te voy a pedir que levante tu mano bien en alto para reconocerme. I'm going to ask that you raise your hand very high to Este es el día recognize que Dios ha hecho this is the day the Lord has made para salvarte, to save you, para perdonarte, to forgive you, para restaurar tu to vida. restore your life. Habrá alguien que levanta su mano bien en alto. Is there someone who raises their Dios hand? te bendiga, veo tu God mano. bless you. I Gracias, see your Señor, hand. por tu verdad. Thank you, Jesus. Gracias, Padre, por tu amor. Thank you, Lord.
Alguien más que dice, yo quiero el perdón de mis Is there pecados. anyone else who says, I receive the forgiveness of my sins? Recuerda, no tienes que venir justificado, Remember, you don't need to come justified. solamente humillado, Just come humbly, reconociendo tu condición recognizing your y condition reconociendo el señoría de Cristo, and recognizing the lordship of Christ, reconociendo el sacrificio de Jesús en la cruz. recognizing the sacrifice of Jesus Él Christ on the derramó cross. su sangre para el perdón de tus pecados, He gave up his blood on the cross for your sins. no para condenarte, Not to condemn you, sino para que seas salvo a través de Él. but that you may be saved through him. Alguien más que diga, yo quiero el perdón de mis pecados. Anyone else who says, I want the forgiveness of my sins. Quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y I want to Salvador. accept Jesus as my Lord and Savior. Si nos estás escuchando por esta transmisión en vivo If you're listening to us through this live y transmission quieres entregar tu vida a Jesucristo, and you want to accept Jesus as your Lord and Savior, por favor escríbenos a la dirección que tú ves en pantalla please write us in the number that's on your o screen llámanos al número que ve en pantalla. or call us to the number that's on your Queremos screen. guiarte por el camino de la verdad We want to guide you through the word of truth y ayudarte a crecer en Cristo. and allow you to grow in Christ. Le voy a pedir a ese caballero que levantó su mano I'm going to ask that man who que raised his venga por hand. aquí mientras la iglesia da un fuerte aplauso para Please orar por come él. forward Aleluya. so as the Dáselo fuerte al Señor, iglesia. Celebra este momento. Aleluya. Amen. Gracias, Padre, por tu bondad. Thank you, Lord, for your truth. Dios te bendiga. Felicidades. A los Ricardo, por favor, guíalo en la oración de confesión. Amado hermano, escuche claro. Brothers and sisters, listen carefully. Mientras ellos hacen la oración de confesión para salvación, While they make the prayer of confession of salvation, yo quiero también que tú seas sensible a la voz del Espíritu. I want you also to be sensitive to the word of the Spirit. ¿Habrá algún temor que tú estás viviendo hoy en día? Is there a certain fear that you're living with today? ¿Habrá alguna promesa que aún no se ha hecho realidad en ti? Is there a certain promise that is yet to be fulfilled in your life? ¿Habrá una enfermedad en tu vida que necesitas a Dios como sanador? Is there a sickness in your life that you need God as your healer? ¿Habrá alguna opresión que está deteniendo tu vida? Is there a certain oppression that's detaining your life? ¿Habrá alguna necesidad financiera? Is there a certain financial need? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer que aún no lo has hecho? What is it that God has called you to do that you have yet not done it? ¿Será que te ves que no puedes? Could it be that you see that you can't do it? ¿Será que el temor te está ahogando? Could it be that fear is drowning you? Déjame decirte, Jesucristo tiene toda autoridad. Let me tell you, Jesus Christ has all No authority. importa cuál sea tu necesidad, It doesn't matter what your necessity Él is. puede suplirla. He can supply it. Si necesitas paz, Él te la puede dar. If you need peace, He can give it. Si necesitas sanidad, Él lo puede If you hacer. need healing, He can do it. Si necesitas provisión, Él lo puede If you hacer. need provision, He can do it. Pero tienes que acercarte a Él. But you have to come close to Him. Tienes que reconocerlo como el Señor de tu vida. You have to recognize Him as the Lord of your Tienes que life. poner tu fe en Él You have to absolutamente. put your faith in Him absolutely. Tienes que caminar por fe y no por vista. You have to walk by faith and not by Es sight. posible que las circunstancias que estás teniendo It's possible that the circumstance you're living estén limitando lo que Dios quiere hacer contigo. is limited by what God wants to do for Pero you. Dios te dice, camina por fe But God says, walk by faith y no por vista. and not by sight. Dios va delante de ti. God goes before Dios you. va a hacer provisión. God is going to make provision. Si tú necesitas la oración, If you need prayer, si tú quieres realmente vivir en fe, if you truly need to live by faith, si quieres reconocer a Jesús como el Señor verdadero de tu vida, if you want to recognize Jesus as the true Lord over your life, me refiero al Dios que tiene toda I autoridad. refer to the God who has all authority. Si necesitas ejercer la autoridad de Dios If you need to inherit and exercise that authority y has tenido temor de hacerlo, and you've had fear of doing it, yo te invito a que tú pases aquí al I frente. pray that you come forward. Yo quiero orar junto contigo. I want to pray Quiero alongside you. ayudarte a vivir en toda la autoridad que tiene en I Cristo. want to help you live in all the authority in Jesus. Mientras adoramos al Señor, While we worship God, el altar está abierto the altar is para open todos aquellos que quieran la oración, for all those who want prayer, para aquellos que quieran honestamente vivir bajo la autoridad y el señorío de Cristo. for all those who want to live under the authority and the lordship of Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya, aleluya. Oh, digno es el Cordero Santo. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace.
Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.